En este segundo bloque, para hablar de política económica y empleo, corresponde hacer uso de la palabra en primer término al doctor Alan García Pérez. Proponemos, porque el país demanda con urgencia trabajo, una política económica de crecimiento con estabilidad, que cumpla dos objetivos. El primero, crear la mayor cantidad posible de trabajo, y el segundo, resguardar el ingreso de cada una de las familias del Perú. Y para crear trabajo necesitamos actuar sobre la agricultura en primer lugar, con crédito, con tecnología, haciendo que el Estado compre más al interior para dejar de importar. Por eso hemos propuesto el Banco Agrario como un instrumento que puede ser de capital mixto, pero promovido por el Estado. Con el Banco Agrario dando crédito a 1 millón de hectáreas actualmente abandonadas o mal cultivadas, importaremos menos alimentos, pero además podremos crear hasta 200.000 empleos. En segundo lugar, la industria que está paralizada casi en la mitad y que en los últimos 10 años expulsó 400.000 trabajadores, necesita un conjunto de medidas: la reducción de los aranceles para la importación de insumos que no se producen aquí, la reducción de los aranceles para traer máquinas y bienes de capital, más compras del Estado a la industria. Necesitamos que COFIDE sea el banco de la pequeña, la mediana y la microindustria del país. Necesitamos ayudar a los trabajadores informales con créditos inmediatos y rápidos. Pero también necesitamos promover en la construcción activamente, porque es lo que más empleo da, una política de construcción de viviendas. Yo estoy seguro que asociando el certificado de tiempo de servicios, la compensación, una parte con los recursos de Mi Vivienda, podemos construir inicialmente 35.000 viviendas y eso dará trabajo entre 150 y 180.000 peruanos. Otra rama vital que impulsar es la del turismo, que descentraliza económicamente al país y que solo se utiliza en los hoteles en la cuarta parte de nuestra capacidad instalada. Pero hay algo fundamental para dar trabajo: aquí se abusa de los trabajadores. Ahora los trabajadores laboran 10, 12 horas, reponiendo la jornada de las 8 horas como obligatoria. Nosotros tendremos más trabajo. Donde trabajan 2 trabajadores 12 horas, son 24 horas. Pero en 24 horas pueden trabajar 3 trabajadores con una jornada de 8. Para que todo esto se cumpla es fundamental reducir los intereses y para eso buscaremos concertar con los bancos privados que están de acuerdo en reducir progresivamente sus intereses, porque eso destrabará la capacidad productiva del país. Y debemos usar el stock de deuda que tenemos concedido para carreteras, para salud, para educación, porque ese uso dará muchísimo trabajo en el país. Doctor García, muchas gracias. Corresponde, sobre política económica y empleo, hacer uso de la palabra al doctor Alejandro Toledo. Es cierto, yo no tengo la experiencia de gobierno que tiene el expresidente García Pérez. Consecuentemente, no puedo asumir ni el activo ni el pasivo del 85 al 90. Uno de los temas centrales que aflige a millones de peruanos es la falta de trabajo. Por eso, uno de los temas centrales al cual me he comprometido en esta campaña y me comprometo como gobierno es a crear más trabajo digno con remuneraciones decentes para todos los peruanos. La única manera de hacerlo en el corto plazo es reactivando la economía. Y afortunadamente eso sí es mi chamba. Yo no soy abogado, soy un simple economista, pero a eso me dedicaré. Una manera de reactivar la economía es hacer que esa capacidad instalada ociosa que hoy día opera 50% de su capacidad pueda volver a revivir, haciendo que los empresarios puedan tener algún respiro financiero, que pueda incrementar la capacidad adquisitiva y echar a marchar la rueda de la producción. Sin embargo, lo que yo nunca haré en mi gobierno es un manejo irresponsable de la política económica, de la política fiscal y monetaria. Porque eso genera hiperinflación. Y de eso ya conocemos. Yo no voy a entrar a una indisciplina fiscal y monetaria. Si eso es la premisa de partida, entonces tenemos que reactivar la economía, salir de esta recesión.
Y permítame plantear 6 medidas muy concretas para reactivarlo. Primero, hemos propuesto la reducción progresiva del impuesto extraordinario de solidaridad. Segundo, hemos propuesto una reducción en los primeros 100 días de nuestro gobierno de 1 punto en el impuesto general a las ventas de 18 a 17%. Tercero, hemos propuesto la reducción del nivel de encaje bancario promedio en moneda extranjera del Banco Central de Reserva de 34 a 30%, precisamente para reducir las tasas de interés y hacer que la economía se reactive. Cuarto, estoy firmemente comprometido con una guerra frontal contra el contrabando, el dumping, la subvaluación, particularmente el contrabando de ropa usada que compite deslealmente con nuestra industria nacional. Quinto, creamos un fondo de estabilización fiscal. Y sexto, vamos a continuar con las privatizaciones y las concesiones. Señores, la economía está como un carro parado y necesitamos empujarlo, y lo tenemos que empujar todos para generar trabajo digno. Eso es mi preocupación. Después tenemos que engancharlo con una política de crecimiento económico sostenido. Gracias, señor Lombardi. Le corresponde la réplica al doctor Alan García. Si me permite, Alejandro Toledo, en efecto, hubo inflación en los 2 últimos años de mi gobierno, pero también hubo más producción que ahora y mucho más empleo que ahora. Y usted lo sabe bien porque usted trabajó en mi gobierno como director de un banco durante los 5 años de mi gobierno, bajo la supervisión de César Vázquez Bazán. Creo que eso es importante de saber. Entonces sí tiene algo del activo y del pasivo de mi gobierno. Continuaré. No solamente se trata de crear empleo, sino de defender el salario y de defender el ingreso de las familias que pagan muchísimo por costos cada mes y que podrían reducir esos pagos casi en 500 soles, hemos calculado, cada año. Tanto en las tarifas de electricidad y teléfonos. Ustedes saben que se cobra 39 soles por cada corte eléctrico para reponer la electricidad, cuando eso solo vale 6 soles de reposición. Es un abuso. Pero también es un abuso que se cobre 5 veces más en el precio de las medicinas de lo que cuestan en los países de donde vienen. Es un abuso que no haya educación gratuita que debe ser repuesta de inmediato. Que los créditos del Banco de Materiales condenen al embargo a 571,000 familias. Vamos a reestructurarlos. Que los créditos de consumo amenacen 1,5 millones de familias del Perú. Vamos a plantearlos a mayores años con menores intereses. Eso es posible. Vamos a aumentar de toda esta manera el consumo familiar y el consumo del país para que compre lo que la industria produce. Y vamos a tratar mejor a nuestros jubilados, mejorando sus pensiones y eliminando esa famosa ONP que los martiriza. Muchas gracias, doctor García. Corresponde la réplica al doctor Toledo. Yo no voy a entrar. Yo quisiera más bien que esto sea un debate de propuestas, pero si me permite el señor García Pérez decirle, tengo en mis manos Semana Económica de diciembre de 1988 y dice literalmente que había 3 candidatos para asumir la cartera de Economía, entre lo que estaba el señor Rivas Dávila y el señor Luis Gersi y el economista Alejandro Toledo. Este último fue descartado porque se consideró que no solo debería ser del partido, sino que debería obediencia al presidente García. En mi gobierno, mis ministros no serán secretarios del presidente, serán ministros de Estado. Permítame decirle, política económica. Yo me he referido al corto plazo y ahora quiero referirme a un proceso de enganche entre la reactivación y el crecimiento económico sostenido. Vamos a impulsar tributariamente las inversiones en el sector agropecuario, en la agroindustria para el consumo nacional y para las exportaciones. Vamos a impulsar el turismo, vamos a impulsar la construcción, la micro y la pequeña empresa, la industria nacional, estimulando y promoviendo el consumo nacional, la minería. Hoy día necesitamos reservas internacionales. Pero ¿sabe qué? Existe el Banco de mi Vivienda que tiene ahora $425 millones.
A través de un mecanismo financiero muy corriente podemos crear hipotecas que nos lleven hasta 4.000 millones de dólares. Con ellas podemos construir entre 350 y 400.000 viviendas, generando 800.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estos sectores que menciono los hago porque son mano de obra intensiva, por su naturaleza, y necesitamos utilizar los instrumentos tributarios para estimular ellos. Doctor Toledo. Gracias, señor Humberto. La dúplica del doctor Alan García. Muchas gracias. Yo no miento. Y lo primero que diré es que jamás ofrecí el Ministerio de Economía al doctor Toledo. Lo que sí es cierto es que el doctor Toledo fue 5 años director del banco Surmebank. Y aquí está en una foto con el famoso ministro César Vázquez Bazán. Yo quisiera decir simplemente que en economía se necesita generar mucha confianza y ese va a ser el objetivo de mi trabajo en todo este tiempo. Vamos a hacer que el directorio del Banco Central de Reserva sea designado con técnicos propuestos por la oposición, que la Contraloría General sea designada por la oposición y vamos a hacer todos los esfuerzos para que venga capital extranjero a nuestra patria, que bien lo necesitamos. Vamos a continuar algunas privatizaciones, las que no afecten la capacidad de consumo y las tarifas que sufre nuestro país. Ese es el complemento de la política de reactivación económica y de empleo que hemos propuesto. Gracias, doctor García. La dúplica del doctor Alejandro Toledo. No voy a entrar a los temas personales, solo quiero más bien decirle al Perú y a las mujeres y hombres que nos escuchan que nosotros tenemos la siguiente propuesta. Al concluir nuestro gobierno queremos crecer entre 6 y 7% al año de manera sostenida. Yo no quiero crecer 7% o 13% y tener un hipo de crecimiento y después volver a caer. Necesitamos reactivar la inversión privada para que ésta constituya por lo menos 20% del total del crecimiento de la economía. En mi gobierno tengo el firme propósito de doblar el volumen de las exportaciones de hoy día y duplicar el número de turistas que vienen al país. Vamos a impulsar esos sectores que le mencionó por sus razones de generar trabajo. Vamos a invertir creativamente en el sector social, particularmente en infraestructura física que genera trabajo. Al final de cuentas, mi cantaleta es más trabajo para todos los peruanos. Corresponde ahora formular su pregunta al padre jesuita Juan Julio Vigt, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Padre Vigt, por favor. Gracias. Doctor Alan García, en este momento, mayo del 2001, después de algunos años de crecimiento, hay ahora más peruanos sin empleo y en pobreza que en mayo de 1990. ¿Cree usted que esto se debe a la economía de mercado que ha tenido el Perú en estos 11 años? ¿Qué sistema económico va a aplicar usted? Ha hecho importantes promesas de empleo y le hemos escuchado hace un momento. Podríamos preguntarle, ¿cuándo se van a lograr estos resultados? ¿En 2 años? ¿En 5 años? Y sobre todo, ¿cómo se van a lograr? ¿Con cuánta inversión pública, sin desequilibrar el presupuesto fiscal, o inversión privada, interna o externa, o tal vez con incremento de la deuda pública? Tiene que formular en este momento su pregunta al doctor Toledo, padre Vigt, y la tendrá que hacer en muy pocos segundos. Adelante, por favor. Al otro, Sí. Esencialmente la misma pregunta. ¿Cómo se van a lograr los resultados? ¿Cuándo? ¿Con qué requisitos de inversión? Y usted ha hablado de optar por el cambio con respecto a regímenes anteriores y de un gobierno promotor. ¿Sería tan amable de explicar, por favor, con claridad, qué significa para usted un gobierno promotor? Muchas gracias, ¿Cómo va a padre. lograr las ambiciosas promesas? Tiempo cumplido. Formula su respuesta en primer término el doctor Alan García por 2 minutos. En efecto, el gran problema es que la economía neoliberal que se aplicó en nuestro país de manera despiadada y exagerada ha provocado la quiebra de la industria, el abandono de los campos y el inmenso desempleo que tenemos. Y estoy convencido
que hay que cambiar esencialmente esas orientaciones hacia una economía social de mercado, en la cual el Estado vuelva a tener un rol que le permita arbitrar entre la empresa productora de teléfonos, de luz, de agua y el consumidor, y que le permita orientar con las formas en las que el Estado puede promover aquellos sectores donde se da más trabajo al país. En estos años, con el libre mercado, se acumuló mucha inversión en la minería del oro, por ejemplo, y eso está muy bien, pero da muy poco trabajo. Se descuidó de crédito, de fertilizantes, de orientación y de semillas a la agricultura, donde un empleo vale $7.000. En cambio, en la gran minería del oro, casi $300.000. El Estado debió promover el empleo agrícola, el empleo industrial, proteger más a las pequeñas y medianas empresas, que dan el 75% del empleo industrial. De manera que necesitamos un Estado que promueva la industria, la agricultura, que impulse la producción, y estoy seguro, para responder su pregunta, que a la vez que protegemos el ahorro de las familias, regulando las tarifas, volviendo a la educación gratuita, bajando el precio de las medicinas, articularemos producción y consumo, y en los próximos 24 meses, Padre Vich, nosotros podremos tener un resultado concreto que puede llegar, ¿por qué no?, a generar 1 millón de puestos de trabajo, quizás 200.000 en la agricultura, muchos más en la industria, 150.000 en la construcción, otros tantos en turismo. Creo que el país tiene todo para comenzar a marchar, porque lo han detenido con esta política neoliberal. Corresponde formular su respuesta al doctor Alejandro Toledo durante 2 minutos. Señor Juan Julio Vich, nosotros hemos dicho que somos impulsores de una economía de mercado con rostro humano. Y hoy día las evidencias empíricas en el mundo indican que no es incompatible entre tener un manejo responsable de las políticas económicas sin generar hiperinflaciones y al mismo tiempo reorientar el gasto público hacia los temas que para nosotros es central. Esto implica una reingeniería de la inversión pública, pero eso es una voluntad política. Yo quiero decirle que un gobierno promotor significa aquel que impulsa decididamente la industria nacional. Un ejemplo concreto: el Perú, el gobierno anualmente importa en bienes y servicios alrededor de $1.700 millones del extranjero. En mi gobierno, por lo menos 500 millones de esos 1.700 tendrán necesariamente que ser utilizados para comprar productos nacionales. Esos productos obviamente tienen que ser competitivos en calidad y precio, porque yo no voy a entrar a una protección. Pero sí quiero ser un gobierno decididamente promotor. Quiero llevar a mis exportadores a Europa, al Asia y a los Estados Unidos para colocar productos en esos mercados. Quiero invitar a los agricultores, a los empresarios, a los textiles. He estado en 8 empresas recientemente y he visto un cementerio de maquinarias. Necesitamos hacer lo que ha hecho los Estados Unidos a su tiempo, lo que hizo Europa, lo que hace Europa ahora, lo que hace el Japón. Promueve sus productos nacionales y yo estoy decidido, consciente de que vivimos en un mundo globalizado y competitivo, estoy decidido a promover la producción nacional para generar empleo digno para nuestra gente. Doctor Toledo. Volveremos luego de la pausa para hablar sobre políticas sociales y alivio a la pobreza. Permiso.